Bienvenidos a Deporte Racional, un podcast producido por AGP Deportes. Nos encontramos en Columba Café, a quien le agradecemos la anfitrionía, un episodio más de recibirnos como en casa. En esta ocasión el episodio número 7, ya vamos al episodio número 7 de Deporte Racional. Muchas gracias por seguirnos a través de las distintas plataformas y me da mucho gusto el tener el día de hoy a un invitado que, además de ser mi colega, pues puedo considerarme su amigo. Es una persona que aprecio, que sabe, que se ha desarrollado y con quien vamos a tener la oportunidad de platicar y aprender acerca de métodos de entrenamiento físico. Me refiero al licenciado en Actividad Física y Deportes, Martín Ulises Guerrero Gerardo. Muchas gracias, Martín, por aceptarnos la invitación, y vamos a platicar por espacio de 50 minutitos, casi la hora, acerca de tu área de especialización, que es el entrenamiento físico, Martín. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días a todos, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, para mí encantado poder compartir un poco de la experiencia, ¿no? Entonces, así es, a darle a los métodos del entrenamiento físico, y como dijo Fernando, pues es un área que me especialicé egresando de la escuela como preparador físico. Recuerdo en Ensenada, aquí casi no había preparadores físicos. Puedo decir que fui de los primeros con la carrera de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, y pues seguimos en esa área con deportistas de edades infantiles hasta mundialistas, ¿no? Ya mayores. Y algo bien importante, Martín, es el tema de irte especializando, porque ha ido cambiando mucho el entrenamiento deportivo. Yo, por ejemplo, no sé, pero cuando me dicen entrenamiento funcional, difiero, porque pues, si te funciona, pues es funcional, ¿no? Pero bueno. Ya somos dos que pensamos exactamente yo así igual. lo creo, que habrá quien puede discrepar con nosotros. Pero cuando te decía del tema de la especialización, es porque hoy hay utilización de la tecnología, hoy hay mucha literatura en la materia, y las decisiones son, pues como el podcast lo dice, son racionales, son pensadas. Dejamos un poquito a un lado el se me hace, me parece, o es que a mi entrenador así se lo enseñaron y a él se lo enseñaron así y así, entonces pues yo lo hago así, ¿no? El día de hoy vamos a platicar bien interesante de los métodos de entrenamiento, es decir, las formas en las que distribuimos la carga del volumen, de la intensidad. Pero especialmente, Martín, me interesa mucho platicar contigo de cómo llegamos a tomar esas decisiones. O sea, cuándo utilizo este tipo de entrenamiento, cuándo puedo combinarlo con otro tipo de entrenamiento, y qué beneficios me da un tipo de entrenamiento por encima del otro. Entonces, me gustaría iniciar, va un usuario a un gimnasio, y lo más común es que ese usuario llegue y un entrenador le diga, o un instructor le diga, agarra las mancuernas. ¿Cuáles? Pues se ve como que ha hecho algo. Agarra las de 15 libras, ¿verdad? Y haz 12 repeticiones. La primera pregunta sería, ¿de dónde fregados salen el número de repeticiones y el número de series? Es decir, tiene que salir de alguna decisión. Vas al médico y el médico te dice, tómate este medicamento de tantos miligramos tantas veces al día, es decir, prescribe un fármaco. Y en el caso del entrenamiento físico es una prescripción también. Totalmente. Yo creo que primero que nada depende del entrenador, el nivel que tenga, si estudió, si no estudió, porque tenemos entrenadores de todo tipo. Entonces aquí lo importante es que cuando no hay estudios, o es más empírico la experiencia, tendemos a repetir lo que se viene haciendo, como bien decías. A mí mi entrenador me hizo esto, me dio este resultado, pero no tenemos una contextualización importante, pues. O sea, si una persona usó suplementos, si no utilizó, si usó fármacos, si no utilizó, no va a tener los mismos resultados, o no va a entrenar igual que una persona que no lo utiliza. Eso en primer momento, ¿no? Entonces, la parte científica o la real de esto, de dónde salen ese número de series y repeticiones, es porque hay autores que dividen el entrenamiento de fuerza por zonas, ¿ok? Hay autores españoles muy buenos como Vadillo, tenemos un americano como Bompa, que estamos muy influenciados por él. Entonces resulta que está bien estudiado el volumen y la intensidad de cada una de las zonas. Entonces cada zona tiene un objetivo. Ejemplo, intensidades máximas del 85 al 100% de lo que más puedas cargar,
estamos reclutando fibras, es para obtener más fuerza máxima, tocando la cuestión de coordinación intramuscular, a diferencia de, por ejemplo, los porcentajes bajos, como puede ser del 40 al 60%, donde el estímulo principal fisiológico son los tejidos blandos, como pueden ser tendones, ligamentos, cápsulas articulares. Entonces, ahí mismo te va diciendo, pues entonces, tienes que ver el efecto fisiológico de la zona para tú determinar qué es lo que le vas a poner a la persona. Entonces, cuando tú me dices, una persona llega a un gimnasio, yo lo primero que hago es una ficha técnica en la cual voy a hacer una serie de preguntas para ubicar el nivel de la persona, si tiene experiencia, si no tiene experiencia, si tiene lesiones, ¿sí? Entonces eso es lo primero, ¿no? En un segundo momento tú podrías realizar algunas evaluaciones para ver si hay desniveles físicos, ¿sí? Y tampoco es como recomendable decir, ok, se evalúa una repetición máxima, la famosa 1RM, y sacas porcentajes, pero no lo vas a hacer de golpe. Tienes que a esta persona llevarla poco a poco. ¿Qué puedes considerar o qué recomiendo? Sería el peso corporal. O sea, si no tienes ni idea de cómo está la persona, utilizas el peso corporal como referencia para seleccionar los pesos. No porque las de 20 parezca que las puede o no las puede. Entonces tienes una referencia que no es tan buena, pero es una referencia. Entonces sabes lo que le estás aplicando. Si sabes que con el 50% de su peso corporal para la sentadilla lo hace fácil y le estás preguntando constantemente, pues ya sabes si va a ser fácil o difícil para la persona, y más que nada sigue su percepción del esfuerzo ante esto. Pero no hay que abusar de la percepción del esfuerzo, pues, porque es como entrena como si fuera el 80%. No, como si fuera la persona no sabe, si no está educada, si no trae ganas, si está cansada y trae fatiga, pues no debería ser así, ¿no? Entonces, siendo concreto con la respuesta, volumen vamos a referirlo como la cantidad de ejercicio que se va a hacer, sí, sí. Y la intensidad como el grado del esfuerzo que se le pone, ¿ok? Entonces si yo voy a hacer 5 series de 10 repeticiones, ese es mi volumen, mis 50 repeticiones para sentadilla, ¿sí? Y mi intensidad va a ser el peso que le ponga, y en este caso el peso lo seleccionamos de acuerdo al objetivo que tengamos, ¿no? Y yo siempre recomiendo tener una periodización de la fuerza para que tengas objetivos y vayas cumpliendo pues con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, o lo haces de manera tradicional por lo que escuchaste, o lees autores, y las diferencias de autores son 4 o 5 repeticiones, 1, 2 series, o sea, generalmente todos los autores están ahí en las zonas, pues, que le llaman diferente, pero el efecto fisiológico es el mismo. Sí. Entonces, a mí lo que me gusta es ver el efecto fisiológico del entrenamiento de fuerza para el objetivo que quieres lograr con la persona. Y una vez adaptada a la persona, con cosas sencillas, como te digo, lo del peso corporal o la percepción del esfuerzo, haces una evaluación. Y actualmente tenemos la RM, que muchos autores ya dicen que es obsoleta, que no sirve, debido a que pues todos los días dicen que tenemos un estado de ánimo diferente, cuestión hormonal diferente. Entonces un día puedo 100 kilos y al otro puedo 95, entonces esa repetición máxima se está modificando, y pues los autores dicen que ya está obsoleto y utilizan lo que es el entrenamiento por velocidad, ¿no? Hay aplicaciones ya para los teléfonos para medir la velocidad del levantamiento, el desplazamiento de una barra. Totalmente. Fíjate que me parece muy interesante. Vamos a tratar de ir desglosando esto que dijiste. Lo primero, que hay un propósito en la sesión diaria, en la sesión semanal, obviamente también un propósito a largo plazo, lo que en la periodización del entrenamiento deportivo, en lo macro, en los mesos, en los microciclos y en la sesión diaria. Y esta parte que mencionas respecto a el volumen y la intensidad. Es decir, el volumen responde a la pregunta ¿cuánto? Un valor muchísimo más cuantificable y más fácil de medir. ¿Cuántos kilómetros corriste? ¿Cuántos kilogramos o libras levantaste? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? Y en cambio la intensidad es un valor más difícil de medir. No lo podemos medir mediante la frecuencia cardíaca, respiratoria, lactato, etcétera, etcétera. Pero digamos es con qué esfuerzo realizaste ese valor numérico o cuantificable que es el volumen. Entonces me pareció muy interesante lo que mencionaste. Bueno, todo inicia por que exista una congruencia entre lo que busco en mi sesión diaria y lo que busco de manera posterior. Ahora, quisiera enfocarme
llega la persona, es una persona no entrenada, como bien mencionas, pues habría que primero explicar la técnica, los ángulos de levantamiento, si va en un press de hombro a 90 grados el ángulo del hombro, si hay que llegar a la vertical con los codos extendidos, etcétera, etcétera, previo a una evaluación de su fuerza máxima, su fuerza relativa. Pero una vez que ya tenemos algunos valores, como la fuerza máxima, la fuerza relativa, y decimos, esta persona es, por ejemplo, tiene hipotiroidismo, entonces quiere bajar su peso corporal. ¿Cómo distribuimos la carga ya con algunos valores de fuerza relativa, fuerza máxima? Ok, antes de responder, Fernando, se me hace bien importante remarcar que la clave del entrenamiento está en lo que estás comentando. O sea, es muy fácil cuantificar el volumen, creo que es lo que todo mundo hace. Aquí la cuestión es realizar o lograr lo que dices que vas a hacer. Por ejemplo, si tú vas, como dijiste, si vas a correr 5 kilómetros y los tienes que correr en la zona mixta o de consumo máximo de oxígeno y la estás corriendo en el aeróbico porque ni siquiera lo estás midiendo, no lo estás midiendo, ahí no estamos cumpliendo los objetivos. Claro. Y es lo mismo con todas las capacidades físicas, ¿ok? Entonces, refiriéndonos a lo que es el entrenamiento de fuerza, pues siempre en un principio es importante crear una base para lograr tus objetivos. O sea, lo primero siempre es crear una base para poder entrenar como tú quieres, sea salud, sea entrenamiento deportivo. Así como en el entrenamiento deportivo creas la base aeróbica para después trabajar la resistencia a la velocidad, probablemente es igual en el entrenamiento para la salud. Tú tienes que fortalecer, en este primer caso sería lo que comenté, tendones, ligamentos, cápsulas articulares. Entonces nos vamos a lo que nos dice la metodología del entrenamiento, y eso se va a lograr con pesos bajos, pero medidos con intensidad, porque si no, no sabes ni cuánto le estás poniendo y no sabes en qué zona de trabajo estás. Entonces eso es clave. Interesante eso que dices, Martín, y yo les pongo el ejemplo muchas veces de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón quería llegar a la India y llegó a alguna parte, pues sí, llegó a alguna parte, pero terminó en América. Si tú entrenas de manera empírica, sin evaluar, como bien mencionas, por ejemplo, en el caso del trabajo aeróbico, anaeróbico, sin conocer tus zonas de umbral de lactato, de componente netamente de glucólisis aeróbica, etcétera, vas a llegar a alguna parte. O sea, si no hacías nada y ahora haces algo, vas a llegar a alguna parte. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Es muy noble el ejercicio. Es muy noble. Y también con el tema de la prevención de las lesiones. Entonces, hablas acerca de mantener en una constante evaluación lo que estás haciendo para poder modificar tu carga de trabajo. Sí, y te voy a decir por qué. El entrenamiento son constantes adaptaciones del cuerpo. Entonces, ya estás adaptado, no puedes, o sea, una RM después de 6 semanas ya no es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como hablando de fuerza, o sea, a nivel muscular va a haber una adaptación, o sea, el cuerpo va a superponer lo que le estamos exigiendo, ¿sí? Estamos brincando esa barrera de lo que no podía, entrenamos, hay procesos degenerativos, luego vienen los regenerativos y aumenta mi nivel de fuerza. El tema de la curva de compensación, de la ganancia Así es. posterior a la sesión. O sea, el entrenamiento físico lo que hace es meterte en un estado de estrés, de disminuir tus capacidades físicas, pero luego viene esta, que algunos los autores no le denominan la curva de compensación. Me gustaría mucho preguntarte acerca de la distribución de la carga. Ya con una persona, mencionaste algo muy importante, una base aeróbica. Generalmente lo primero que buscamos es que la persona traiga aire, decimos traiga aire, pero realmente es que mejore su capacidad de consumo máximo de oxígeno, de distribución de oxígeno, porque pues una persona que tiene dificultad para poder tener una distribución de oxígeno no te va a poder aguantar las series, las repeticiones, y luego si le bajas el tiempo de descanso, no, mucho menos. ¿Cuándo decidimos cómo puedo yo valorar? Esta persona quiere tener un aumento en la fibra muscular, es decir, quiere tener un aumento en su volumen, en el diámetro de la masa muscular, una hipertrofia. Esta persona lo que desea es la disminución del tejido graso, adiposo. ¿Cómo puedo hacer esa separación
traducida ya en series, en volúmenes de porcentajes, ¿cómo lo podemos hacer, Martín? Ok, mira, ahorita me tocas un tema que a nivel de entrenamiento es muy controversial. Cuando trabajamos la fuerza y la resistencia, se contraponen. Y yo me acuerdo que una vez hice un curso porque pues estaba bien emocionado, o sea, era el curso de la interferencia de la fuerza y la resistencia. Pues dije, yo también tengo duda, quiero saber qué pasa, porque siempre no son compatibles, por así decirlo. Ok, entonces tenemos que separarlas para que haya mejores adaptaciones y buenos resultados. Eso es lo primero. Fuerza y resistencia. Fuerza y resistencia. Entonces, ahora, lo curioso aquí es que todo se resume a qué quieres lograr, cuál es el objetivo. Claro. Ok, entonces si tu objetivo es mayor de fuerza, la frecuencia de estímulos por semana tiene que ser mayor de fuerza, no de resistencia. Claro. ¿Quieres otra cosa? Pues métele más estímulos al entrenamiento aeróbico, que es tu objetivo, y le bajas los días de frecuencia de entrenamiento a la fuerza. Y listo. Una vez teniendo claro esto, y decir, viene el cliente, viene la persona que mencionas, es ¿qué quiere ese cliente? Porque yo puedo tener una idea y hacer mi entrenamiento de fuerza, pero espérate, o sea, tú como cliente, ¿qué estás buscando, no? Ok, en este caso dices que tienes que buscar una recomposición corporal. Yo creo, Fernando, que lo primero es explicarles que el 70 o el 80%, según los libros, depende de la alimentación el que cambie tu cuerpo. O sea, las adaptaciones o las mejoras del entrenamiento físico son más a nivel funcional, a nivel mecánico del cuerpo, pues. O sea, tú puedes ser una persona con sobrepeso, 10 kilos, y come mal y come más porque está teniendo un déficit calórico con el entrenamiento, claro, que es cuando dicen entrenas y bajé de peso. Pues si sigues comiendo igual y no entrenabas y entrenas, ahí va a crear un déficit y claro que vas a empezar a perder peso. Claro. Pero yo puedo tener una persona con los mismos 10 kilos de más y con mejora del entrenamiento aeróbico, mejora de la flexibilidad, mejora de la fuerza. Entonces, en un primer momento siempre me gusta explicar esta parte, ¿no? O sea, a ver, espérate. La nutrición es bien importante para hacer los cambios, ¿no? Supongamos que ya esté claro esa parte. Yo sí quiero llegar a aumentar masa muscular y estoy en un gimnasio convencional, Fernando. Es como me decías, a ver, para mí haces la base es la adaptación anatómica según algunos autores, o fuerza resistencia con pesos bajos, en otras palabras, si no queremos meternos con autores, ¿ok? Fuerza resistencia con pesos bajos, entre el 40, el 30 al 50, el 40 al 60%, y como me preguntabas, o sea, ya hay tablitas metodológicas del entrenamiento de la fuerza que te dicen, del 40 al 60 ya está estudiado que con el 60 no puedes más de 20 repeticiones, por ejemplo. Entonces de ahí vienen esas series y repeticiones. Entonces un autor te dice, por ejemplo, de 2 a 4 series de entre 15 a 20 repeticiones. Estamos en la fase de la adaptación. La creación. Algunos le llaman también prehabilitación física, ¿no? Es decir, no es rehabilitación, no hay un tejido que haya sufrido un traumatismo, pero sí la parte del entendimiento entre lo cognitivo y también la propiocepción, el que sepamos hacer el ejercicio adecuadamente, con los ángulos correctos. Entonces, esa parte es lo primero. Así es, y el nombre no importa, al final de cuentas es lo que estés buscando como efecto o como resultado. Si tú le llamas de una forma y yo de otra y logramos lo mismo y lo estás haciendo en un primer momento, perfecto, los dos estamos excelentes en la labor, ¿no? Pero eso es importante lo que mencionas, porque en muchas ocasiones llega una persona a un gimnasio y a lo mejor el entrenador dice, pues es que lo veo fuerte, no, empieza con las de 40, sale curl de bíceps, o hace un press francés, o una extensión con cable, y no puede ser a ojo de buen cubero, es decir, no. Debes de tener algún elemento porque quizás pueda levantarlo, pero con una deficiencia técnica, y al final va a poner en riesgo toda la estructura de tejido blando que bien mencionas. Lo primero es este tema de el entendimiento y tiene que ver con la maduración también cognitiva. Totalmente. ¿No? Hace poquito, fíjate, Martín, platicábamos con el maestro Ernesto González, a quien le mandamos un saludo, y nos tocó trabajar juntos en el club de gimnasia en Sena, y le decíamos, oye, no puede ser, cuando teníamos un niño de 5 o 6 años y le decía, la barbilla, el esternón, y el chamaco no sabía ni dónde estaba la barbilla, menos el esternón. Y entonces tiene mucho que ver con la comprensión de la persona de lo que le estás diciendo, ¿no? El movimiento,
Quizás alguien con un poquito más de conocimiento ya le puedes decir abducción de cadera, flexión de este segmento corporal, etcétera, etcétera, dorsiflexión. Ayer leía en el Instagram una historia de una chava y decía, ya me sale mejor la dorsiflexión del tobillo, ¿no? Bueno, a lo mejor para nosotros pues es más común, hablamos un lenguaje más común, pero para una persona no familiarizada con ello, esa parte del entendimiento de lo que le estás pidiendo es súper importante. Totalmente. Y mencionabas algo importante que es, primero empiezo con estos volúmenes del 40, 60%, el propio peso corporal, y después ya viene la parte de definir, a ver, ¿quieres esto? Vamos hacia allá, ¿quieres esto otro? Vamos hacia allá, ¿no? Ok, sí. Entonces, pero es bien importante y este mensaje sí, con mucho gusto lo quiero dejar bien claro. La tabla metodológica, los autores te dicen que así se trabaja. Pero si llega tu cliente y no puede con el 40%, tienes que tener la facultad mental, o no sé cómo decirlo. Ahora sí, como dices aquí, ¿no? Lo racional, o sea, pensante. No porque te diga que se trabaja al 40, le vas a poner al 40 si no puede, si cuando hace la sentadilla mete la rodilla, espérate, vas a tener una buena técnica, vas a dedicarte a enseñarle o fortalecer para que pueda lograr la ejecución correcta. Teniendo buenas ejecuciones ya, aún así, puede no poder con el 40% y que se le haga mucho. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles con el plan de entrenamiento y con el día al día que prescribimos del ejercicio. No porque yo haya decidido poner 4 series de 15 repeticiones al 40, se tienen que hacer así si la persona no puede, si la primera 15 apenas la sacó y luego no me completa, pero ahí dice que es así. No, hay que quitarnos eso de la cabeza y reestructurar el entrenamiento para crear. O sea, si yo pensé que con eso iba a ser una base y no lo voy a lograr, yo reestructuro en mi cabeza como entrenador y con mi conocimiento, crear una base con volúmenes e intensidades diferentes para poder lograr eso. Si no lo logro hoy, Fernando, mañana voy a poder. Pero ahí está la diferencia de un entrenador que tiene recurso cognitivo para resolver cosas. Y es que acabas de dar en el clavo, no puede ser una receta general, cada organismo es distinto, cada maduración biológica y cognitiva es distinta. Así es. Y de ahí la importancia de la supervisión, Martín, en la ejecución de la tarea motriz, del entrenamiento. Y eso no te lo dan influencers, eso no te lo dan youtuberos, eso no te lo dan. Es la importancia, por eso se creó este podcast para dar respuesta a cuestionamientos. Yo creo que el buen profesionista del área que sea es aquel que te responde el por qué. Oye, Martín, ¿de dónde salieron? ¿Por qué tengo que descansar 1 minuto y medio ahorita? ¿O por qué el descanso es de 2 minutos? Y quizás tú le tengas que decir, bueno, es que estamos trabajando ejercicios de menos de 10 segundos, fosfocreatina, la regeneración intramuscular, o en este momento lo que quiero es llevarte al fallo muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una respuesta. Totalmente. Y desafortunadamente, en nuestro ámbito de competencia, muchas veces no encontramos ese por qué, ¿no? Oye, ¿por qué? No, tú dale, ¿no? Tómate tantos scoops de proteína. Oye, pero no me has calculado mi ingesta diaria calórica. A lo mejor no necesito consumir más proteína porque ya la consumo en mi ingesta diaria, ¿no? O tómate 5 miligramos de creatina. Oye, pero mis ejercicios son netamente aeróbicos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de? Sin embargo, vivimos eso en el día a día. Muchas veces acciones sin mucho raciocinio, sin mucha respuesta detrás, y creo que nos compete a nosotros decirles el por qué. Vamos a enfocarnos en algo bien interesante que te pedí en el momento en que te invité, y quiero darte mucho las gracias de haber aceptado. Estamos en Columba Café tomándonos un cafecito, lo pedimos oscuro para poder despertar porque ha sido un día bien ajetreado y luego tenemos más agenda. El entrenamiento piramidal, algo que creo que para el auditorio va a ser muy interesante, y me gustaría que nos platicaras qué es
cómo se lleva a cabo y cuáles son los beneficios fisiológicos de entrenar de manera piramidal. Claro que sí. Mira, primero que nada es importante saber que es un método que es como de los 70, Fernando. Si mal no recuerdo, Sarsiowski. Es decir, no es algo que haya salido. No es algo novedoso. Es algo. Bárbara Regil inventó el método piramidal. No es eso, ya tenemos más de 5 décadas con este método. Que es bastante, ¿no? Entonces, estos autores o el inventor de este método lo empezó a utilizar y empezó a ver cómo sus atletas tenían un poquito más de ganancia de masa muscular. Entonces, se empezó a implementar principalmente en personas que entrenaban con fisiculturismo. Entonces, fue muy fácil llevarlo al deporte, porque ya venía de tener resultados, ¿no? Entonces, resulta que este método hay muchas variantes, ¿no? Que piramidal ascendente, que piramidal descendente, que pirámide trunca, que pirámide chata, que pirámide doble, que subes y bajas. Entonces, antes de empezar a hablar un poquito de las variantes y del método, considero bien importante esta parte e invitar a todo el mundo a que entienda que las bases fisiológicas son la clave de todo. A ver, si el método piramidal te va del 60% hasta el 90% de tu fuerza máxima, hay que entender que cuando estamos al 60%, ¿sí?, estamos estimulando las fibras lentas. A partir del 70%, dicen los fisiólogos que saben, a partir del 70% se activan las fibras de contracción rápida, ¿no? Claro. Entonces, hay que analizar eso, a ver qué pasa. Entonces, del 60 al 70, fibras lentas. Del 70 al 80 hay un estímulo que no es como de reclutamiento de unidades motoras, pero es un estímulo que se utiliza mucho en la zona de hipertrofia, para buscar ese engrosamiento de la fibra, pero es una pasadita, pues no el hecho de pasar por ahí significa, no, simplemente te va a ayudar a un reclutamiento de fibras, ¿sí? Pero resulta que cuando sigue yendo para arriba, ya empieza la coordinación intramuscular, es decir, desde el estímulo hasta la contracción muscular, donde te dice, necesito más unidades motoras, en otros términos, necesito más músculo para cargar esta carga, para levantar esta carga, para moverla. Entonces, fíjate cómo viene de las fibras lentas hasta el reclutamiento de unidades motoras. Entonces, si me preguntas, ¿cuándo aplicas eso? Si tú tienes una persona que tiene experiencia, que ya ha entrenado y necesitas o tienes poco tiempo, pues aplicas un método piramidal para crear una adaptación mucho más rápida. Entonces, meto un método piramidal, ¿sí? Y luego ya puedo entrenar directamente a la fuerza máxima, porque ya pasé casi por todo el reclutamiento de fibras, todo el proceso, claro. Y entro y pum, lento a la fuerza máxima. Entonces, para eso son los métodos, pues, para optimizar las formas de hacer algo. Entonces, en lugar de tener mi adaptación y todo eso, claro, teniendo un previo, como te digo, ya está entrenado, tengo poco tiempo, entonces meterlo rápido a la forma deportiva, tengo poco tiempo, meto un piramidal con este objetivo de preparar más rápido al cuerpo, meto el trabajo de fuerza máxima y hago mi conversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la teoría que manejan lo piramidal, los métodos, dice que el piramidal ascendente, como lo comenté, tiene mayor estímulo en la ganancia de fuerza. Entonces es una manera como de aplicarlo, ¿no? Entonces, cuando vamos hacia abajo, es decir, empezar del 90-95% y terminar en el 60%, como ya hay un estímulo previo y llegas hasta abajo, mencionan los autores que hay más ganancia de fibra muscular, o sea, como la ganancia de fibra y no la ganancia de fuerza, ¿ok? Porque ya estimulaste, ya tienes un pequeño trabajo, o no pequeño, ya hay un estímulo suficiente, entonces cuando vas hacia abajo ya empiezas a llegar como más cansado. Entonces esta parte de la resistencia la aprovecha mejor el cuerpo, ¿ok? Y el estímulo está en la ganancia. Entonces, curiosamente, fíjate, empiezo hacia arriba y la ganancia está arriba, empiezo hacia abajo y la ganancia está abajo. Entonces, como termina, como una fatiga previa donde termina, es donde está estimulando más el método. Entonces ya tenemos dos, el mismo método, uno para arriba gana fuerza y uno para abajo estimula más el crecimiento de la fibra. Vamos a hacer un paréntesis ahí bien interesante. Hablaste fibras de contracción lenta, fibras de contracción rápida. Los seres humanos tenemos una mezcla de ambas. Algunos somos preponderantemente más de fibras musculares de contracción lenta, es decir, que tienen menos capacidad de generar potencia, pero pueden contraerse por un periodo más largo de tiempo, un maratonista, y otros tendrán fibras de contracción donde
esta superposición de una fibra por otra puede hacerse de manera más potente, más fuerza en menos tiempo, pero llega más rápido la fatiga. Entonces, me gustaría que volvieras a repetirnos. Si iniciamos con una base de poco volumen, poca intensidad, mucho volumen. Poca intensidad, mucho volumen. La ganancia que alcanzamos al final es fuerza o masa. Hacia arriba sería la ganancia de fuerza. De manera ascendente. Entonces tú trabajas un piramidal ascendente y tenemos esa ganancia. Entonces la teoría dice que cuando lo trabajas de manera inversa, o sea, descendente, la ganancia está más en el estímulo de la fuerza de resistencia, es decir, buscando un poquito más el engrosamiento de la fibra. El engrosamiento de la fibra, qué interesante. Y las otras modificaciones, lo dijiste bien claro y me gustó esa parte, Martín. Los principios no cambian: individualización de la carga, dosificación de la carga, compensación, supercompensación. Lo que cambia es la forma de trabajar. Y la forma de trabajar es el método. Correcto. Y mencionaste piramidal ascendente, piramidal descendente, pero mencionaste algunas otras. Trunca, chata. Entonces, por ejemplo, la pirámide chata es, por ejemplo, si en el ejemplo anterior llegamos del 60% al 90 o 95, la pirámide trunca te dice que llegas al 85, por ejemplo. No hay cima de la pirámide. No hay una cima. Claro. Entonces, por eso es como trunca, hay un nombre, ¿no? Entonces, y esto es lo padre, pues, de tener, como te digo, el cómo analizar el método y para qué te sirve. O sea, en el otro ganabas fuerza, pero si la fuerza o la ganancia está a partir del 80, 85 para arriba de la repetición máxima, ya la estás truncando, entonces ya no estás buscando fuerza, pues. Entonces tu pirámide trunca se va a acabar en la zona óptima de engrosamiento de fibra, que la conocemos como hipertrofia, en la ganancia muscular, pues. ¿Sí? Entonces, al momento de tener la trunca, hay que saber en dónde hacemos el corte. El corte fue donde no trabajamos o entramos a la parte de la corrección intramuscular, reclutamiento de unidades motoras, no entramos ahí, entonces no va a haber esa ganancia de fuerza, pero me quedo en la zona óptima de trabajo. Y ahora, tenemos esa. Y tenemos la chata. La chata fue una modificación, la pirámide chata es una modificación de bomba. Entonces, curiosamente, Fernando, tú, por ejemplo, él dice que es el mejor método, en un libro lo leí de él, para el entrenamiento de la fuerza máxima. Entonces él tiene 85%, 90%, y los chatos lo hace hacia la derecha. Entonces 85, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 85. Y se mete como 6 series más o menos, 8 series de fuerza máxima, y está en la pura zona. Y por eso es chata. La otra es trunca porque ahí llega, la otra es chata porque está un poquito más alargada. Yo creo que por eso los nombres, ¿no? Muy pocas repeticiones, ¿sí? Muy alto el volumen de carga y sostenido. Sostenido. Y la intención es tener una ganancia sobre este valor de una RM de la fuerza. Totalmente, máxima, para ganar fuerza, ¿no? La sostienes ahí, chata, qué interesante, fíjate. Sí, entonces te quedas estimulando la zona de fuerza máxima, pues, a diferencia de la otra, que hay un pequeño reclutamiento, te quedas más arriba, pero en esta la sostienes. Pero ahora viene lo interesante. Si en el libro yo la leí así, pero ¿quién te dice a ti, Fernando, que no puedes meter ese método? Porque Bompa dijo que es para fuerza máxima, o que es donde más fuerza máxima obtienes. ¿Quién te dice a ti que no lo puedes bajar a la hipertrofia, a la adaptación? Y mantenerla ahí. Claro. O sea, así de sencillo. Yo puedo hacer una adaptación anatómica del 40 al 60 con una pirámide chata. ¿Quién me dice que no? Sí, es decir, la cortas quizás en la base, claro. En lugar de cortarla poquito antes de llegar a la cima, te mantienes ahí sobre la base. Fíjate qué interesante, Martín, y esta parte de cómo tienes que adaptar. Sé que estás entrenando, por ejemplo, con boxeadores. Sí. Y el boxeo es un deporte que me fascina. Tuvimos de invitado a Hugo Díaz, que por cierto le fue muy bien. En la universidad. En el evento de universidades. Regional universitario. Regional universitario. Le mandamos una felicitación. Sí, colega. Pero un boxeador, mantenerte durante 3 minutos, 12 rounds en alguna ocasión, 15 en el pasado, con la guardia alta, trasladándote, necesitas una gran base aeróbica y de resistencia a la fuerza.
Pero en el momento en que decides, ¡pum!, tirar el golpe, la capacidad de generar potencia debe ser altísima. Y tienes esta disyuntiva donde le trabajo las fibras de contracción lenta, trabajo la resistencia a la fuerza, pero también tengo que trabajar la potencia para tratar de que lo noquee lo antes posible, ¿no? Y a mí me parece la preparación física de los deportes de combate, particularmente el boxeo, a mí también, una arte, una chulada. He visto un poquito de lo que has estado haciendo, muy interesante. Me gustaría que nos platicaras cómo estos métodos puedo pasarlos ya al gesto deportivo, a la necesidad que tiene mi deporte. Bueno, muchos le llaman entrenamiento funcional. Yo simple y sencillamente ya existía eso antes. Adaptar esto al boxeador, adaptar esto al karateca, al judoka, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo pasamos a la sesión diaria? Te voy a platicar un trabajo que estoy haciendo muy padre y lo comparto sin ningún problema. Mira, yo estoy haciendo como un piramidal ascendente en la zona de fuerza máxima, 85, 90, 95, ahí. ¿Por qué? Porque generalmente los boxeadores siempre te llegan con poco tiempo. Tengo una pelea en 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, pues a ver qué adaptaciones hay de entrenamiento que me puedan servir, ¿no? Ya empiezas a maquilar. Pero hablando justamente de fuerza, mucha gente, por ejemplo, hay un método que se llama un método búlgaro o de contrastes, que tú haces, por ejemplo, 6 repeticiones máximas que andas a tener como al 85%, haces 6 sentadillas, descansas y luego vas a los cajones pliométricos. Ok, entonces esta es ilustraciones súper viejitas. Medio híbrido el asunto, ¿no? Totalmente. Entre la parte concéntrica y una parte de este mecanismo resorte muscular, ¿no? Ajá, que es el trabajo pliométrico, ¿no? Donde están las dos acciones, la fase excéntrica y concéntrica, donde cumple el ciclo de estiramiento al cortamiento, ¿no? Que eso está bien porque es lo que te da mucha potencia, te da velocidad, ¿no? Entonces es un método muy viejito. Entonces, por ejemplo, otra gente hace sentadilla y hace saltos. Entonces, estoy haciendo una transferencia, dicen. Yo la verdad, nunca me ando peleando por términos. Si tú le dices transferencia y yo le digo descarga, está bien, estamos haciendo lo mismo y queremos el mismo objetivo. Como lo mencioné hace rato, llámale como quieras. ¿Qué objetivo quieres? ¿Ese? Ah, perfecto. ¿Sí? Hay que ir de acuerdo al objetivo. Ahora, hay un autor argentino, se llama Horacio Anselmi, es un preparador físico muy bueno, donde tiene un método que se llama transferencia y yo lo estoy aplicando. Chécate. Tengo mi pirámide ascendente cortita para tratar de reclutar la mayor posibilidad de unidades motoras, de fibras rápidas. Hago mi pirámide, descanso, viene un trabajo pliométrico, por ejemplo, sentadilla y saltos al cajón, ¿no? Con su respectivo descanso. Sí. Luego vengo un press de banca y le pongo los discos subir y bajar, trabajo pliométrico de tren superior, ¿ok? Bien, entonces fuerza, pliometría. Y luego viene un gesto de velocidad, que viene siendo como el gesto deportivo. Y luego un cuarto ejercicio que buscas como la supravelocidad del mismo gesto. Por ejemplo, tenemos press de banca, recluto unidades. Voy con el trabajo pliométrico, ¿sí? Con los discos. Con los push-ups, con salto, con aplauso, sí. Tratando de cuidar que sea muy rápido, ¿no? La característica pliométrica, la cuidamos. Y luego viene el trabajo del gesto técnico como tal, ¿sí? Totalmente en trabajo fosfagénico, ¿no? Para no cansarlo, porque lo que estoy buscando es esa potencia, esa velocidad. Entonces, posteriormente le pones un pesito en las manos para hacer ese gesto. Ya con un peso tú puedes mover las manos mucho más rápido. Entonces ve cómo estamos haciendo una transferencia específica del deporte a través de la fuerza con un método de transferencia. Pero este método de transferencia que te platico incluye el trabajo piramidal para reclutar lo más que pueda unidades motoras. Vengo el trabajo pliométrico como si fuera el de contrastes, pero meto el gesto técnico y luego todavía meto un gesto más rápido que el técnico. Entonces le estoy diciendo al cerebro, para esto te entreno, para eso son las fibras. Y ahí trabajan distintas capacidades, no solamente físicas, volitivas, ¿no? Pero lo importante de esto es que podemos utilizar distintos métodos. Acabo de decir un método piramidal, luego lo paso al pliométrico con la característica de la explosividad, de un tiempo de contacto mínimo con la superficie, con el cajón de salto, etcétera. Y luego un gesto que tenga una similitud con
el deporte, ¿no? Lo puedes poner a manoplear con un par de mancuernitas ligeritas, etcétera, y todo eso. Pero todo eso no es porque se le ocurra a Martín, es porque hay un propósito, claro, un objetivo. En este caso tengo un boxeador que lo tengo que poner a puesta en forma. Me quedan 6 semanas, me quedan 8 semanas, y lleva un razonamiento detrás de la decisión. Fíjate, yo estoy entrenando entre comillas para un maratón, me quedan 6 semanas y me tocó trabajar en la zona aeróbica 2, casi iba caminando, o sea, casi iba caminando a paso veloz. Y yo decía, pues puedo darle más, o sea, no me siento cansado, la frecuencia cardíaca la tengo muy bajita, pero me tocaba hacer eso. Y ahí voy checando, me puse la alerta, ¿no? Te pasas de esa frecuencia cardíaca, está el reloj ahí sonándote y no te deja de sonar. Entonces, cada entrenamiento tiene un propósito, los métodos son las maneras en las que tratamos de llegar a ese propósito, con el volumen, lo cuantificable, con la intensidad, que es el grado de esfuerzo con el que desarrollo ese volumen. Martín, desafortunadamente el tiempo, como en las sesiones también de entrenamiento, el tiempo es el peor enemigo de nuestro podcast, un podcast donde lo más importante es tratar de quedarnos con 2 o 3 conceptos, y me gustaría que pudieras concluir. Si tuvieras a una persona que va a entrenar por primera vez y ha probado con muchas cosas, etcétera, como la gran mayoría de las personas, 3, 4, 5 recomendaciones de lo que debe ser una sesión de entrenamiento. Me gustaría, como si te estuvieras dirigiendo a la persona y te dice: ¿qué hago para tener un mejor estado de salud, una mejor calidad de vida, tener una mayor longevidad? Que muchas personas lo que buscan es, quiero llegar a los 60, 70, 80 sin andar de manera dependiente, quiero ser independiente, hacer tareas domésticas, etcétera, etcétera. 3, 4, 5 comentarios que debe de tener un usuario. Tu sesión debe de contar con estos elementos. Revísalo con tu instructor, con tu entrenador, y si no aparecen esos elementos, pues ¿qué está pasando? Hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué haríamos ahí? Primero que nada es echarnos porras y decir que se acerque un profesionista de la salud, ¿no? Claro. Eso es lo primero que le voy a decir, ¿ok? Como recomendación general, el plato del buen comer funciona, Fernando, pero hay que repetirlo 3 veces al día, o las veces que comas, pues listo, ¿no? Ya está. Ahora, con respecto al entrenamiento, es plasmar objetivos con la persona que entrenes y estar en constante evaluación de lo que estás logrando para que veas si funciona o no. Listo. ¿Nunca te ha evaluado? ¿Nunca te han dicho cuánto has mejorado? Claro. ¿Qué estás haciendo ahí? Vete con una persona que te vaya midiendo para que tú veas cómo aumentas tanto en fuerza, flexibilidad, entrenamiento aeróbico, lo que quieras. Eso es bien importante. Y lo que debe contener una sesión, pues, llegas al momento de platicar, se platica qué vas a trabajar, qué objetivo hay para la sesión, ¿sí? Le explicas a la persona, tiene que haber un calentamiento, ¿sí? Preparamos al cuerpo de manera general, lubricando articulaciones, elevando la temperatura corporal, un poquito de elongación para preparar las contracciones musculares, y todavía vas a un ejercicio y tienes que hacer algo específico. Es decir, si te tocan con 40 kilos la sentadilla, no vas a llegar y le vas a meter la 40. Vas calentando el trabajo específico, ¿no? Progresivo, claro. Así es. Entonces llegas a la parte final y tiene que haber una vuelta a la calma, una relajación, y eso sí te voy a decir, ya no es como antes. O sea, sí hay momentos en los cuales, si quieres, no estiras y no va a pasar nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces necesitas quedarte con ese tono muscular, por ejemplo, pero eso es más en lo deportivo. Si no eres deportista, sí es bueno que hagas una vuelta a la calma y se haga una elongación final, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos son muy importantes y es el mensaje que le dirá a la gente. Pues amigos, amigas, Deporte Racional es este espacio para darle voz a los profesionistas. Tuvimos una plática, me quedo con algunos conceptos, Martín. Los objetivos de la sesión diaria, que deben también de ir compaginados con la sesión semanal, mensual, lo que busca el usuario, el cliente, la persona.
los principios no cambian, los métodos son distintos. Me pareció muy interesante esta parte de la pirámide chata, de la pirámide trunca, que con el adecuado propósito puedo yo tener esa modificación. Lo que quiero es mantenerlo en la hipertrofia, pues lo mantengo en la hipertrofia. Lo que quiero es el reclutamiento de las fibras musculares, lo mantengo en ese reclutamiento. Y lo más importante, acérquese con personas que le puedan responder el por qué se hacen las cosas de esa manera, por qué no se hacen de otra manera. Y siempre que exista una respuesta racional de por medio, pues es un buen indicio para continuar ahí. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy seguro que nos vamos a volver a ver en otro episodio, en otro capítulo de Deporte Racional. Nos vemos la próxima semana. Estamos tratando de cerrar con una especialista en cáncer y huesos, y vamos a relacionarlo con ejercicio físico. Obviamente estamos tratando de cerrar la plática, de ser así. Les vamos a dar la sorpresa y nos vemos la próxima semana. Esto fue Deporte Racional, un podcast producido por AGP Deportes desde Columba Café. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.